Fue muy leve la introducción, pero bien que le agarraste el modo. A ver, eso. Mira. Vamos a poner a Veracruz en alto. Bien. Ahí está bien. Ahí va. Va. Oye, para nunca haber jugado ping-pong, ahí le llevas. Algo así son las audiencias. Algo así funciona. No, ahí no puedes decir no estudié. Más o menos los vas bateando. Bueno. Eso. ¿Qué onda, amigo? Ya. Graben eso, por favor. Va. Punto gana, ¿eh? Pero como... mira. ¿Ya viste? Vente, vamos a grabar. Súper. Soy Ismael Mota. Esto es El Defensor. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del Defensor. Hoy tenemos con nosotros, acompañándonos a la maestra en Derecho Penal, Patricia Vázquez. Hola. Hola, ¿qué tal, Pati? ¿Cómo Amigo, estás? Muy bien, muchas gracias. Contenta. Bienvenida al Defensor. Gracias. Excelente. Muy en confianza con los defensores. Perfecto, ¿no? Muy ad hoc el término, ¿no? Amigo. ¿Defensora? ¿Eres Así defensora es. o no eres defensora? 100%, amigo. Perfecto. Oye, platícanos un poquito, ¿no? Tú eres, vamos a hablar un poquito primero de tu formación. ¿De dónde eres egresada? De la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así es, ahí estoy la licenciatura en Derecho. Y después hice una maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio en la Escuela de Formación Judicial del Estado de Puebla, que pertenece al Poder Judicial. Entonces, ahí ya me especialicé. Claro, yo he hecho algún diplomado, que ves que dan muchos cursos, diplomados, están Increíble. buenísimos. Todos los jueces. Y conoces a todos los jueces, juezas. sí, la verdad sí está muy padre ahí estudiar, se lo recomendamos bastante. Muy recomendado. Los abogados que están, o los futuros abogados, Así adelante para estudiar ahí. Sí, entonces ahí te echaste tu maestría. Así es. ¿Y cómo empiezas a trabajar o laboral precisamente? ¿Y cómo llegas al derecho penal? Pues desde la universidad, de hecho, ves que en la universidad, bueno, por lo menos en la UAP, tú puedes elegir terminales. Entonces yo ya me perfilaba para el derecho penal, siempre me gustó, estaba enamoradísima del derecho penal. Justo un maestro que tuve en la universidad, que fue una eminencia, que es el maestro Maldonado, ya falleció, pero hay una sala de juicios orales en la UAP a su nombre. Okay. Sacó generaciones y generaciones de penalistas. Y de él me enamoré tanto del derecho penal como de la docencia. Y a partir de ahí yo creo que me di cuenta que eso era lo mío y comencé a litigar, siempre he litigado, nunca había estado en servicio público, me empecé a litigar en un despacho, después puse el mío y posteriormente se vino una oportunidad para ser defensora pública. Espérame. Ya me fui de corrido. Y yo ya estoy acá en el podcast, no. Oye, no, o sea, es interesante porque el camino siempre de un litigante, vamos a hablar de esta forma. Y también con las mujeres también cómo es el camino, porque no es igual. No. O sea, yo creo que eso lo hemos platicado en algún momento. No es igual cómo es tomada una mujer cuando llega a un despacho, que te lo digo por una experiencia propia, en muchas ocasiones las mujeres son las que toman la batuta del despacho y lo llevan. Y yo en los despachos que he estado, en mi propio despacho, han tomado ellas la rienda. Y tú dices, wow, ¿no? ¿Te pasó algo similar? Pues sí, fíjate que, por ejemplo, cuando yo empecé a litigar, empecé en un corporativo jurídico y no te voy a mentir, creo que en esa área, yo estaba en el área de litigio, que llevábamos penal, civil, familiar, era la única mujer y eran otros 4 hombres. Y ya posteriormente se une una compañera que hasta hoy somos grandes amigas, pero en las demás áreas, por ejemplo, en laboral, recuerdo que había todavía una preponderancia más de mujeres, pero siempre me he topado con menos mujeres litigando en el ámbito penal. Y al área familiar, por ejemplo, te vas y sí abundan, pero las experiencias son distintas, yo creo que sí. Ajá, fíjate, no lo había pensado, sí. O sea, por materia también se divide, ¿no? Mucho. Claro. Muchísimo. Y también, por ejemplo, vas a ver muchas mujeres servidoras públicas. Eso es un poquito más común y me da mucho gusto verlo así. Poco a poco vas a notar que en los juzgados, etcétera, ya hay muchísimas mujeres, pero analizándolo apenas con una amiga platicábamos que
es un poco menos común ver mujeres emprendiendo en el derecho penal, es decir, decidiendo ser sus propias jefas. Ah, claro. Porque ahí es donde te topas con, a lo mejor que tienen pues, que cuidar, no sé, tienen hijos, tienen una familia, y entonces preponderan, no lo sé, pero estamos tratando de crear una diferencia. Bueno, pero a ti la vida te obligó o la vida te llevó a ser abogado independiente, ¿no? O sea, después de estar en un despacho, porque también la situación de estar en un despacho, pues, llega a ser lo mismo que un trabajo godín, pues llega tu sueldo, 100%. Vendes tu día o tus días para el sueldo, ¿no? O sea, ¿y qué te llevó o cómo fue el paso, el brinco de estar en un despacho, en un muy buen despacho, por cierto, a tener el propio, ¿no? Pues a mí me pasó que sentía que yo tenía toda la carga de trabajo de ciertas áreas y que el trabajo estaba como en mis manos, pero evidentemente la paga no era proporcional. Y creo que ahí fue donde entendí que además los clientes solamente me ubicaban a mí, que los clientes me buscaban. Pero no era proporcional, o sea, ¿al trabajo o porque tú eres hombre y porque yo soy mujer? Nunca lo había analizado así. Digo. Creo que pudiera ser una opción. Sí. ¿Sabes qué? De hecho, en ese despacho, déjame decirte algo, no hay una sola socia mujer. Porque estaban divididos en socios patrimoniales y asociados, que están como hacia abajo. Ajá. Pero todos los socios son hombres. Entonces, después ya había mujeres, pero son empleadas. Yo creo que ahí ronda una diferencia muy grande, en que tú formes parte de quien toma las decisiones y seas a quien le aplican las decisiones. Sí, desde luego. Entonces, desde ahí es poco común. O sea, que las mujeres formen parte de esta, ¿cómo decirlo? De esta directriz, que pongan los lineamientos, que estén en donde se toman las decisiones. Y definitivamente, pues yo no me veía así. Yo no me veía como una empleada. Yo no quería eso para mí. No era mi futuro. ¿No te veías o te excluían? Excluirme... Bueno, no me sentía excluida. ¿No? Déjame decirte que era un despacho que incluso en una cosa poco común, que no he visto mucho, hacían sus como convivios y nos llevaban a African Safari y hacían como que unas fiestas y súper bonito. Pero, pues sí, a las mujeres no se les tomaba en cuenta para las decisiones. Y eso pues sí. Estaban para trabajar, nada más. Sí, totalmente. Y en la mayoría, ¿no? Entonces, pues yo decidí que era momento de partir y me animé. Y ya comencé con... Me robé unos poquitos clientes. Ay, perdón. ¿Qué son 30 clientes? ¿Qué son unos poquitos? Bueno, ahí la decisión de un cliente, plenamente, digo, la verdad yo nunca me he enterado si las abogadas que se llegaron a ir de mi despacho se llevaron clientes, no sé, o sea, no me interesó. Sí, claro. Porque la decisión es del cliente, precisamente. Es una señal. Si el cliente no te ve a ti, o mejor dicho, te ve a ti, tú le llevas, tú le dices, su asunto va así, tú aclaras dudas, o sea, claro que confía en ti. Por mucho que sea el renombre del despacho, va a decir, pues la que siempre me atendió fue ella, ¿no? Así es, me pasó. Sí, ¿no? Digo, creo yo que vas por ahí. Entonces ya te pusiste en tu despacho. Dices, voy a emprender. ¿Qué tan difícil es poner un despacho como mujer? ¿Qué tan difícil es poner un despacho como mujer? La verdad es que Dios me bendijo siempre. O sea, te puedo decir que nunca me faltó el trabajo. O sea, cosa chistosa que a veces me pongo a analizar, que al inicio muchos de mis clientes fueron hombres. Entonces, o sea, confiaban en mí y porque empecé litigando, aunque yo amaba el penal, me contrataban para derecho familiar, que el divorcio, que la guarda y custodia. Ah, okay. Y creo que esto lo voy a decir como algo a nuestro favor como mujeres. Me veían y pensaban que mi actitud, mi carácter era el adecuado. O sea, me decían, no, es que se ve que usted es aguerrida abogada. Se ve que usted, o sea, viene con todo. O sea, y entonces me decían, no, sí, o sea, por favor. Ese carácter que usted trae, esa energía, y siempre me ayudó, o sea, siempre me sumó. Pero me llevaban al área familiar, como un estigma, como de, sí, porque las mujeres litigan bien esa materia, ¿no? Entonces, sí. Pero no me puedo quejar, porque pues es gente que confió en mí, que me dieron mucho trabajo en el inicio, pero hoy, bueno, ya lo iremos avanzando, ¿no? En la plática, pero pues yo no me veía dedicándome definitivamente al derecho familiar, yo quería litigar derecho penal. Pero ahí sí,
pocas personas, te estoy hablando de hace 8 años, me Sí. veían mujer, joven, y no confiaban en mí. O sea, pensaban, no, esta niña qué va a saber, esta niña qué... ¿O no te decían, ¿dónde está el abogado? Ah, no, espérate, no. Una vez me pasó, cuando ya estaba yo con mi título, estaba litigando en este despacho, que llegó un abogado como de la vieja guardia poblana y era mi contraparte, pero yo ya desahogaba las audiencias sola. Y te estoy hablando de hace 7, 8 años o más. Y entonces llegó y me dijo, tú eres la abogada de la contraparte, porque pues yo venía representando al despacho, ¿no? Un corporativo, pues vamos a decirlo así, de renombre. Y se burló de mí. O sea, frente a mí, el abogado, frente a mi clienta, se burló de mí en mis zapatos, me vio de pies a cabeza y se burló, se rió. Pero yo, evidentemente, no dije nada, o sea, siempre he aprendido a ser prudente, ¿no? Y justamente eso, que mi edad no definiera la inmadurez con la que yo lo tomaba, me callé. No me vas a creer. Cuando contestó la demanda, no la firmó. Ganamos el juicio. Uy, Te lo no, juro por Dios. ¿cómo crees? Es real. Te lo juro. Ganamos el juicio. Yo no lo podía creer. Porque ahí está donde se abren las ventanas. Porque no es que te fíes ni de tu edad y no es que pienses que la juventud entonces no tiene los conocimientos y tampoco, como siempre, que te confíes. Porque eso es lo que suele pasar. Sí. O sea, a veces ves el abogado que quizá tenga toda la experiencia, pero cuando tú pierdes el compromiso con el cliente y te confías, en ese momento está la debilidad. Y sí, No manches. gran experiencia. Sí, gran experiencia. Fue el karma. Yo creo que fue el karma. Y fíjate que es muy cierto, ¿eh? Luego, bueno, también luego los grandes abogados ya ni litigan. Ya ni siquiera son ellos. O sea, no son Totalmente. ellos, o sea, mandan, Totalmente. lo delegan, tanto delegan Así es. que ni firman las demandas. Sí, ¿no? claro. O sea, eso es lo curioso de todo esto, ¿no? Pero bueno, mira, qué bueno Ojalá que vea le este tocó. podcast. Ah. Y su nombre ¿Me es... estás escuchando? Saludos. Y si es así, veme. Pero no creo, porque no creo que ya vea el teléfono. Ah. Era muy grande. No, sí, puede ser. Era muy grande. Sí, porque pues, no puede verlo con los ojos, ya le fallan, la Ay, visión le perdón. falla. Oye, y entonces ya, llegas a tu despacho y empiezas a litigar penal en tu despacho, ya cuando estás independiente. Poquito a poquito, sí. Ya me empezaron a llegar esos asuntos y muy contenta. Fíjate que me pasó, por ejemplo, también cuando estaba en la maestría, tenía compañeros y compañeras que eran mucho mayores que yo. Y tenían muchos más clientes porque la gente veía en ellos esa confianza de decir, es que este abogado es mayor, es que o a lo mejor es abogada, pero ya 40, 50 años, yo tenía 20 y tantos. Y no, y que ya sabes, y que ese abogado mayor o esa abogada es la que te, oye amiga, ¿y me puedes presentar al secretario de acuerdos? ¿Me puedes decir qué hago en este asunto? Oye, fíjate que mi asunto está así, te piden el consejo. Y pues sí, o sea, definitivamente te enfrentas, y yo me enfrenté a muchos retos por mi edad y por mi género, por supuesto, pero es bonito. Bueno, y ahí vamos a hacernos un poquito de contexto, bueno, o llevándolo un poquito más. ¿Tú qué le dirías a las abogadas, estudiantes o que ya están próximas a salir, o de esa edad, justamente, que están pensando en que estoy muy joven, no me van a hacer caso? O sea, ¿cuál sería tu consejo para ellas? Que confíen en sí mismas y que respeten su trabajo. Tú tienes que ser la primera persona que crea en ti. Tú tienes que ser la primera que le ponga el valor a tu trabajo, que le ponga el precio que debe de ser, que no lo malbarates nunca, porque en el momento en el que tú haces eso frente al cliente, pierdes toda la credibilidad. Y que nunca te confíes ni de quién es tu contraparte, ni del asunto, porque nunca hay enemigo pequeño. Ese es uno de los consejos más grandes que yo aprendí a base de golpes. No hay enemigo pequeño. Pero tienes que confiar en ti mismo. Y si no lo haces con miedo, nunca lo vas a hacer. Porque no va a haber el momento en el que el miedo no exista y no pase por tu mente. A veces, Yo creo que eso. Con miedo y con nervios lo tienes Así que lo hacer, tienes ¿no? que hacer. No importa. Y te lo tienes que demostrar. Oye, y para cobrar, ahorita que estás hablando de cobrar, Uf. ahorita que estás hablando de cobrar, vamos también aprovechando, digo, una de las preguntas recurrentes en ese podcast es saber realmente cuánto puede cobrar un abogado. ¿Cuál es el mejor abogado? ¿El que cobra más? ¿El que cobra menos? Oye, Tú dime. esto me recuerda a un TikTok que hice. El mejor abogado es con el que te sientas cómodo, porque tienes que confiar en él.
Eso es algo súper importante. O sea, tienes que preguntarle lo peor del escenario que te podría pasar y escuchar que no te prometa lo que quieres escuchar. Porque eso suele pasar, eso es muy común. La gente espera que el abogado le diga que no va a pasar nada, que él va a controlar la situación, que los resultados van a ser X, Y o Z. Es decir, esperan que les endulcen el oído y que les den la razón. Y ese es el abogado que no es el correcto. Ok, pero en materia penal Ok. hay un estigma muy Súper fuerte en el de te acaban de meter, dame 50,000 pesos ahorita y yo lo saco. Esa es una frase clásica, ¿no? Del abogado que llega a decir eso, ¿no? La urgencia, la desesperación. La desesperación. Es el que te hace tomar decisiones que no son las correctas. Porque a veces yo les decía, cuando me ha tocado, ¿no? Que llega el asunto a tus manos, oiga, señora, pero ¿cuál era su nombre completo? No lo sé. ¿Pero dónde estaba su despacho? No lo sé. ¿Pero por qué le dijo eso? No, Isma. O sea, hay un caso apenas, que, o sea, me tocó como conocer, es una persona que se hacía pasar por un funcionario público y le pedía dinero a la gente y le decía, no te preocupes, ya, esto está solucionado, pero necesito 500,000 ahorita. Y la gente lo creía. O sea, llegaba con una, ¿cómo le llaman? Falso del poder. Ajá. Es una credencial o una credencial falsa. Uh-huh. Y se hacía pasar por integrante. Está muy feo cómo tanta gente cayó con esa persona. Es súper delicado. O sea, entonces creo que tenemos una materia en donde tienes que guiarte. Tienes que preguntarle a esa persona o tienes que saber que tenga especialización para dedicarse al derecho penal. Lo primero que tienes que buscar es alguien que no sea un todólogo. Porque si te dice, sí, no se preocupe, yo le puedo llevar el divorcio, le puedo llevar el asunto penal, y si tiene uno familiar, y si lo corrieron también lo llevo, y le llevo los amparos, y el juicio hipotecario. Y le debe al SAT, yo lo saco de ahí, no se preocupe. A ver, dime, ¿tú irías con un cardiólogo que te dijera que también puede checar cosas que hace un gastroenterólogo y que también lo que hace un neumólogo? Pues no. No, bueno, es que también ya ha partido la idea y se ha llegado a especializar, y son tan amplios ahora, tan complejos los juicios, que ya debe ser realmente especialista en la materia. Total. O sea, ya desde un juicio penal no es cualquier cosa, digo, vamos a platicar, pero no es una situación, y a muchos abogados los han bajado precisamente por no saber, ¿no? Entonces, ahorita la especialización es básica y yo creo, yo le metería un poquito más al decir, a ver, dame referencias de tu chamba, ¿no? O sea, pregunta, dame un cliente que estés ahorita o que ya fue, con el que has trabajado, y muchos estarían en problemas. Yo, Pati, creo que tienes que existir en redes sociales. Yo hoy, a mis 31 años, doy clases, convivo con muchos tipos de generaciones, ¿no? O sea, chavos de 18, 19, 20, 21. Yo creo que hoy tienes que existir en redes sociales porque además, si tú estás público, eso implica que no tienes miedo, que no te escondes de nadie, que al contrario, tu trabajo está abierto a quien llegue a señalar, a aplaudir, a dejar su buzón de sugerencias de tu trabajo. Fíjate, ahí también estoy completamente de acuerdo contigo. Hay una situación, digo, el podcast empezó en diciembre, ¿no? Okay. Y apenas me cayó el 20 que mis clientes nuevos, vamos a decirlo, pues ya me ven por internet. Ya sí, cualquier queja, pues me pueden escribir y lo pueden hacer público, ¿no? O sea, digo, yo no tengo miedo y por eso no aparezco nada más el defensor. O sea, es Ismael Mota, es mi nombre. O sea, es mi imagen, es de por medio. O sea, ahí tienes una certeza de quién soy yo. ¿Sale? O sea, desde ahí empezamos. La seriedad, ahí está. Así es. Ya lo que digas, estás de acuerdo, no estoy de acuerdo, es diferente, ¿no? Pero siempre me vas a poder ubicar. Como bien dices ahorita, los medios, lo social es lo que te va a encasillar, que también tú respondas. De por sí lo vas a hacer, pues hazlo. No tienes miedo. Realmente exponte, da tu nombre, pon tu cara y ahora sí vamos a ver cómo te toca, ¿no? Totalmente. Porque digo, no va a faltar el que diga, oiga, y va a haber, y va de seguro, va a aparecer el cliente que diga, ese abogado a mí no me hizo el trámite, que no sé qué. Bueno, ahí habrá el derecho a réplica. Así es. Que te diré, mira, aquí está,
los abogados conservamos todos nuestros archivos, aquí está lo que te dice, aquí está el contrato, ¿de qué te quejas? ¿No? De hecho, tú no me pagaste, porque suele pasar que estamos luego en el lado de que yo escucho a los abogados, no, es que a mí me cobró tanto, y yo se lo pago, sí. Sí, Oiga, pero a totalmente. mí no me lo han pagado. O sea, Eso, ¿cómo me a mí molesta? también. O sea, que te llegan las personas y te dicen, abogada, no, pero es que al abogado anterior yo ya le di 200,000 pesos. ¿Y qué hizo el abogado anterior? Nada. ¿Y cuánto pretende rebajar el costo de mis honorarios de mi trabajo? No. Eso es una falta de respeto a mí misma. Yo jamás lo aceptaría. Y creo también que si tú eres cliente y te das cuenta que el abogado acepta desde la necesidad, ahí tampoco es. Sí. Ahí tampoco es. Tiene que respetarse. Porque quien te acepta un trabajo desde la necesidad... Oye, Pati, pero ¿sabes qué? Ya somos un montón. Somos un montón. Digo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? A mí me han llegado a decir, oye, te pago por el divorcio X. Yo, es que el abogado de allá me cobra. Ve con Ve el con abogado él. de ella. Ve con el abogado de enfrente. Pero es que no te vas a enojar. No, yo no voy a enojar. O sea, adelante. Tú puedes ir con quien quieras. Yo sé las vueltas que hay que dar. Yo sé las veces que hay que presentarse. Yo lo sé y no voy a decir, voy a hacer algo por 500 pesos que nada más te los quieren robar. Oye, en automático. Eso es algo que siempre les digo a, o sea, los que están empezando en el litigio. Cuando tú tienes que establecer tus honorarios, tienes que tomar en consideración cuántas vueltas vas a dar, cuántas veces tienes que ir al juzgado, cuál es la gasolina, en dónde se encuentra ubicado, qué tanto te va a pedir el cliente, qué tanto va a exigir de ti y cuántas audiencias pueden pasar de aquí a que logres lo que el cliente está esperando. Porque a veces pasa que les dices, oye, van a ser 10 pesos por este asunto, por sacarlo, por resolverlo, pero pueden pasar tantas cosas en medio. Sí. No sabes. Entonces tienes que tomar en consideración siempre el peor escenario y ser muy claro con la persona. Pero sí. Sí, fíjate que, bueno, ya nos podemos hablar horas y horas de cobrar y no cobrar, porque, híjole, también hay clientes, yo he tenido clientes, en mi experiencia penal ha sido muy fea con los clientes, porque yo he confiado. Y yo no he sido de los de que, a ver, endóseme la factura mientras usted sale. No, gente que ya conoces, gente que ya has trabajado con ella, no se preocupes, cuando salga, pues me va a pagar, ¿no? O sea, yo sé que ahorita usted no tiene dinero. Claro. Que buscas apoyarlos. ¿Y cuál? O sea, Pati, horas y horas de trabajo, casi dormir en el juzgado penal, porque estás comprometido con tu cliente a sacarlo, lo sacas y abogado no te vuelve a ver. Y dices, ¿por qué? O sea, ¿a qué se debe? Pero bueno, esas son las cosas que callamos los abogados. Y lloramos juntos. Oye, pero bueno, a ver, vamos a hilar esto. Estamos hablando de honorarios. Sí. ¿No? Aquí hay algo muy importante que ya te quiero decir de frente. Estás trabajando, llegaste a la Defensoría Pública. Sí. ¿Por qué llegaste a la Defensoría Pública? ¿Qué es la Defensoría Pública para todos los que nos están viendo? Porque mucha gente no sabe de este término. ¿Nos puedes explicar un poquito? Sí, bueno, pues mira, el defensor público, muchas personas lo llaman defensor de oficio, pero el defensor público es aquel abogado o abogada que te va a representar cuando tú no puedes pagar uno, ¿ok? Entonces, es el que te brinda el Estado, es un derecho que tú tienes. No significa que es que no tengo dinero, no voy a tener un abogado de por medio, no. El Estado está obligado a darte la representación de una abogada o abogado en materia penal, civil, familiar, laboral. Entonces, sí. O sea, el defensor público, aparte, lo importante, no nada más existe en materia penal. O sea, existen en casi todas las materias, ¿no? Que no tengan una preponderancia económica, que no se traten de negocios mercantiles, pero sí. Entonces, ¿cómo llegué ahí? ¿Cómo llegaste? Pues digamos que en mi vida personal tuve un momento en el que estaba como en ese camino de continuar con mi propio despacho, continuar como llevando esto sola, y se me presentó una oportunidad, una mano amiga que me dijo, oye, fíjate
que está esta posibilidad de que ingreses como defensora y en materia penal. Y la verdad es que lo dudé mucho. Yo siempre lo dije, no lo voy a negar. Yo odiaba el servicio público y tenía unas críticas fuertes y feas para la burocracia. Lo acepto. Yo tenía otra visión de lo que era trabajar dentro de gobierno, ¿no? Y tenía, obviamente, entiendo a las personas que me dicen, es que las personas que trabajan en gobierno, es que los burócratas, es que los cometortas, etc. O sea, yo lo sé porque yo estuve de ese lado, porque yo era la que criticaba y la que decía, etc. Pero vi una oportunidad muy grande en aprender, porque es 24/7, 365 días, audiencia tras audiencia, tras audiencia, llevando todo tipo de asuntos, conociendo a muchísimos tipos de personas, dándote a conocer, dando a conocer tu trabajo. Espérate, pero espérame. Llegas como defensora pública. Sí. ¿Cómo es cuando tú empiezas a trabajar ahí como defensora? ¿Empezaste a comer tu tortita o qué pasó? Pues llevaba sándwich integral. 2 rebanadas de jamón. Fue un shock, la verdad. O sea, Sí. me pasaba que a veces llegaba audiencia y me decían, ¿es la abogada particular? Y yo, no, soy la defensora pública. O que, o sea, sí, me pasó, fueron muchos shocks, muchos. Fue un cambio radical en mi vida, definitivamente. O sea, desde que tenías que estar en un horario, tenías que, bueno, evidentemente no tienes un jefe y te exigen, y los números, y etcétera. Y entonces, cuando veo el número de casos que tenía yo que tener en mis manos, me quería yo volver chango. O sea, no lo podía creer. No lo digas. Ahorita Mejor me callo. resérvalo. Sí. Sí, pero entonces sí fue... Te voy a contar una breve. Yo en mi carrera como abogado solamente he trabajado 1 año, trabajé en ayuntamiento. 1 año trabajé en ayuntamiento. Y me pasó algo similar porque yo no sabía, o sea, cuando decían, empezaban a hablar de, oye, ¿ya depositaron? Qué rico. Y yo así de... Pero no te preocupabas. No, porque yo venía litigando, o sea, yo Sí, venía sí. trabajando afuera y yo decía, no, pues voy a trabajar y litigo y esto es lo completo y así. Yo también estaba más chavo. Y repetían, oye, ya depositaron. Yo no cobré mis 3 primeras quincenas. Yo. O sea, ¿por qué? Pues, o sea, como no estaba yo al tanto de cobrar. Y acabé al año diciendo, oye, ¿ya depositaron? Digo, o sea, para mí fue Claro. ese golpe, ¿no? De los depósitos. Oye, Pati, ¿y se tiene la idea de que el defensor público, o sea, vamos a especificar por materias, ¿eh? O sea, Sí. es bien diferente por materia. Yo estoy hablando, la idea que se maneja mucho por decir algo en cuestión civil, familiar, o sea, que son malos, que tienen mucha carga de trabajo, que te descuidan tu asunto. Es más, tú cuando tienes un cliente y ya lo ves así como que no te va a contratar, dices, vaya a la Defensoría de Oficio, a ver qué tal le va. No, o sea, soberbio, ¿no? También con esos puntos. ¿Cómo es en materia penal un defensor de oficio? ¿Sabes qué? Me gustaría aclarar un punto, que creo que es como sacar un billete en una feria. La persona que te va a tocar y el profesional que te va a atender, de eso depende tu experiencia, la experiencia con la que te vas a quedar. Es decir, creo que el capital humano y los profesionistas que trabajan ahí tienen caracteres distintos. Y yo lo vi. Y a veces va a pasar que no vas a hacer clic con el defensor y entonces no vas a tener un buenos días, no te van a dar explicaciones, no te va a dar una hora de asesoría que vas a tener con un abogado particular donde te pueda decir, tú tienes todas estas posibilidades, el camino puede ser este. No es humanamente posible. Entonces, eso es uno de los puntos negativos o desventajas que yo veo, que los usuarios se topan con la Defensoría Pública, porque no vas a tener a alguien que tenga el tiempo de explicártelo. No hay manera. Es decir, vas a estar en una fila de 10 personas que están esperando al mismo abogado que tú estás esperando y que van a esperar obtener también un tiempo justo o equitativo. Entonces, desde
Ahí ya es un punto súper negativo porque las personas a veces no alcanzan ni a comprender qué les estás tramitando, qué es lo que va a pasar en la audiencia, cuándo los vas a volver a ver, por qué el juez decidió esto, qué significa este artículo, esta palabra. La gente no lo alcanza a comprender y no es humanamente posible que entre todos los usuarios que tienen, por lo menos en la materia penal, logres darles ese servicio que tú quisieras. O sea, yo lo vi y también, o sea, hablemoslo de frente. Hay personas que son déspotas y groseras con las personas y que ya no tienen la tolerancia y terminan haciendo una pesadilla para quienes llegan a pedir el servicio. O sea, hay de todo. Sí, definitivamente hay de todo. Oye, en tu experiencia, ¿cuántos asuntos simultáneos o al mismo tiempo te tocaron llevar? Te asignan por juzgado. Uh-huh. Entonces yo tenía un juzgado a mi cargo y activos 450. No se puede. ¿Cómo les voy a llevar 450? 12 audiencias diarias. Asuntos. Así, 12 audiencias diarias. 12. 12. Entre 10 y 12, dependiendo, porque a veces si no llega el MP, pues ya no fueron 12, fueron 11. Ah, bueno, Sí. A todo dar. ¿Sabes qué? Perdón, ¿cuántos defensores había? Actualmente, por ejemplo, yo estaba en Puebla Capital. Ajá. Y en Puebla Capital había... Es que aparte nos dividen, Ismael. O sea, tendríamos que hablar del proceso penal para que yo te pueda explicar por qué hay 10 defensores para trámite, que es desde la audiencia, desde la primerita audiencia, desde que te citan o te detienen, hay 10 defensores para ese proceso antes de llegar al juicio, todo lo que dure, ¿sale? Antes de que llegues al juicio, si duró 1 año, 6 meses, 2 años el proceso previo al juicio, hay 10 defensores para eso. Y después, quienes desahogan el juicio, hasta donde yo me quedé, son como 6. Como 6. Son poquitos. Sí. Y después, cuando ya tienes una sentencia, otra área lo conoce. Entonces, eran aproximadamente 10 juzgados de oralidad en Puebla Capital, ¿eh? Sí. Y ahí hay, entonces, 10 defensores que conocen el procedimiento en sus inicios. Y ya si te vas a un juicio, pero tienes que pensar que esto es como un cuello de botella. O sea, de cada 100 asuntos, a lo mejor solo 5 van a llegar a un juicio. Eso es real. Por eso es que también se explica un poquito por qué hay tan poquitos. Pero sí, así es como más o menos funciona. Entonces, imagínate, 450. Y lo horrible, o sea, lo que sí te puedo decir, lo horrible de ser defensor público es que te toca representar a personas, a algunas personas, a las que no les importa un bledo su proceso, que no van a ir a firmar, que van a ir a robar al día siguiente o que van a volver a consumir el narcótico por el que ya los habían detenido. O sea, te toca defender a personas que no se defienden solitas, o sea, que no les importa, que no se ayudan. Uh-huh. Entonces, eso es súper complicado, porque estás defendiendo a alguien que no le importa, que le vas a dar una explicación, que le vas a explicar sus derechos y le vas a decir, deberías hacer esto es lo ideal, que vengas a firmar cada día, que les da igual. O sea, la gente que no tiene remedio, la que va a seguir delinquiendo, pase lo que pase, y que va no a ser va a valorar tu trabajo. También. Imagínate. Tu tiempo. O sea, que tú estés súper preocupado viendo cómo vas a solucionar que esta persona tiene 5 procesos activos, 5 carpetas por robo, y vas a tener que pensar cómo vas a sacar adelante tu asunto de 5 carpetas, pero que esa misma persona, si mañana obtiene su libertad, va a ir a sacar una 6ª, ¿no? Entonces, no está valorando tu trabajo, pero aún así no lo puedes hacer mal porque entonces violas derechos humanos y es un nudo. Bueno, pero ya es una cuestión imposible. O sea, ya hay por más muchas personas humanamente así. Yo también lo comparo con la salud, ¿no? O sea, exacto. La gente que, oiga, doctor, que hoy cae eres mal, diabético, y eres diabético, la coca te hace daño, ¿no? 2 litros mañana. Mañana otra vez y llega a urgencias y hay que volver a levantar y otra semana y vuelve a caer. Se quiere morir esa gente. Igualito. No hay otra situación. O sea, así es. No aprende sobre eso. Y personas que no te eligen. O sea, me tocó alguna vez que llegué a una audiencia, me volteé a ver el señor y, ¿una mujer? Ah. Te lo juro. Te lo juro. Oye, ¿cuántas mujeres había? Hay 1, 2, 3, como 7 mujeres. Había como 6 mujeres, 4 hombres aproximadamente. ¿La mayoría? Más o menos, sí. Sí. Pero sí, complicado. Y, o sea, te estoy hablando de que a las personas que piden el servicio de la defensoría se les llaman usuarios, sí. ¿Sale?
Cualquier ciudadano mexicano, poblano que llegue y pida el servicio de la Defensoría es un usuario para nosotros como defensores públicos, o era, porque yo ya no soy. Pero había de cada 100, 80 eran hombres o 90 eran hombres y solo 10 eran mujeres. Súper poquitas mujeres, la mayoría eran hombres. Entonces, de todo, obviamente, pues te topas con personas de un ingreso económico, vamos a llamarle bajo, ¿no? Preponderantemente, porque se supone que esas son las personas que solicitan los servicios de un defensor público, quienes no tienen para pagar un abogado. Y complicado, porque sí traen un estigma de género muy cañón, muy cañón. Y otros que aparte, pues también, personas muy lindas, personas muy, muy agradecidas, pero también, o sea, te toca ver de todo. Personas déspotas. Una vez, nunca se me va a olvidar, que había yo hecho un escrito y había utilizado una palabra, no me acuerdo qué palabra, y llegó la persona y me pidió revisarme mi escrito. Una persona que obviamente no era ni siquiera profesionista, me pidió leerlo y cuando lo leyó me pidió corregirle palabras. Ay, no. Sentí una ofensa en mi corazón, como si me hubieran clavado algo. Cuando me lo dijo, yo, no, mejor pégame. No lo podía yo creer que me estaban pidiendo eso. Me ofendí, pero ¿sabes qué hice? Dije, ok, Pati, te estás alquilando por tu trabajo. Me callé, volví a mi computadora, imprimí el escrito y le dije, tenga, sea feliz, ya. O sea, no quise empezar esa lucha de caracteres, no era lo mío, pero yo no lo podía creer. O sea, que cuando eres defensor, cuando tú estás brindando ese servicio a la población, pues te vas a topar con personas súper quisquillosas que además ni siquiera se dedican a eso, que se van a creer abogados, pero que no les puedes negar tu servicio. Imagínate. Bueno, y fíjate que ese es un buen punto, porque como defensor público pues no te puedes negar o no puedes decir, oiga, cámbiame el usuario, ¿no? Ya mejor el sí, el no, el sí, el no, o sea, no puedes. Totalmente. Digo, uno como cuando ya estás en la práctica privada dices, este cuate ni sanamente, ni lo veo, lo corto desde un inicio y no tomo el asunto, ¿no? O ves un asunto que dices, híjole, estamos hablando de cosas mayores, yo no me quiero involucrar, yo no quiero ser defensor de, mejor lo dejo pasar, ¿no? O sea, ahí no tiene chance. No. Oye, y como defensor público, ¿cuánto ganabas? Pues fíjate que justo yo decidí renunciar el año pasado y hasta, me parece que fue septiembre del año pasado, más o menos, el defensor público estaba ganando 19,000 mensuales, cuando un ministerio público está rondando entre 30 y 35. Pero constitucionalmente en nuestro país existe un artículo que dice que el defensor público y el ministerio público siempre tendrán que ganar lo mismo. Evidentemente, porque eso implica un respeto y una igualdad de armas, como le llamamos en derecho. Entonces, era una indignación total. Pero nunca vimos justicia hasta el año pasado, en septiembre, que les aumentaron el salario y entonces ya comenzaron a ganar aproximadamente 25, 24. Y aún así, siguen ganando muchísimo menos que un ministerio público. Inconstitucionalmente. Pero bueno, ya vamos superando, ya vamos acercándonos a esa barrera, ¿no? Ya va mejorando. Oye, y también, por cierto, vi un TikTok tuyo que hablabas y hacías referencia a que en fechas, no sé, apenitas, no tiene mucho, no, tú me dirás la fecha, habían renunciado 90 ministerios públicos, ¿no? La semana pasada, sí. ¿Y cómo está eso? O sea, ¿por qué pasó? ¿Cómo? Pues... ¿No les pagan los 35,000? Pues es que, ¿sabes? Es más allá de eso. Yo no entiendo cómo logran llevar esa carga de trabajo. Si yo como defensora pública conocía 400, 450 carpetas o asuntos, ellos llevan 2,000. O sea, ¿cómo esperas tú como titular de una agencia del Ministerio Público que alguien humanamente dé un servicio a las víctimas como se debería de brindar? Porque los ministerios públicos representan los intereses de víctimas. Víctimas de delitos sexuales, víctimas de robos, víctimas de homicidios. Entonces, es evidente que no vas a poder obtener justicia como víctima si a una sola persona le delegas 2,000 asuntos, ¿no? Entonces, se les exige estar desde las 9 de la mañana hasta el día siguiente y los fines de semana. Viven un acoso laboral tremendo. Es más, yo no sé cómo no renunciaron más antes. Bueno, pero, a ver, lo que me asombra no es que renunciaran, ¿no? Sino que lo hicieron masivamente, o sea, se pusieron de acuerdo,
o hasta tal día se vencía su contrato, no sé, ¿por qué pasó eso, sabes? Yo tengo entendido que fue por un tema que hizo como explotar todo, algo internamente, no tengo muy claro porque no laboro en la institución, no me gustaría mentir, pero de repente hicieron cambios de adscripciones, es decir, a más de 100 personas las movieron de Puebla Capital a las afueras y a personas que estaban en las afueras a Puebla Capital. Y entonces, pues evidentemente hay quienes no iban a privilegiar irse a trabajar a 4 horas de su familia, ¿no? Claro, Entonces sí. hubo muchos puntos, además de que me parece que fue entre hace 2 semanas o más o menos por ahí, hubo varios incidentes de personas que fueron encontradas sin vida en Puebla Capital, no sé si viste. Entonces estuvo como muy delicado y quiero pensar que también seguramente algo político de por medio metió esa presión a todos, ¿no? Como para dar resultados. Bueno, ahorita la violencia en Puebla ha repuntado terriblemente. Digo, son casos, pues no sé si no se veían, pero bueno, por lo menos no te enterabas de que la chava bueno, la pareja que mataron realmente en Zabaleta, los del periférico. Totalmente. Y el candidato creo también, o sea, ya han dado, o sea, se ha disparado, digo, algo que realmente no veías tanto, ¿no? Digo, no sé si lo ocultaban, no sé, desconozco, pero estando adentro, pues ellos lo tenían que ver sí o sí, ¿no? La Fiscalía ya reconoció, o sea, ya públicamente la presencia de redes criminales en Puebla. Apenas creo que fue hace la semana pasada. O sea, sacaron hasta un mapeo de en qué parte se encuentran. Sí, totalmente. Entonces, pues, así con los ministerios públicos. Oh, no, pues sí, con razón renunciaron. Así está muy complicado hacer. Oye, y esos ministerios públicos, bueno, ya ahora que ya no están, o sea, ¿qué pasa con tu trabajo? Digo, ya no con tus procesos, o sea, que ya la gente, bueno, vamos ya al usuario, bueno, o al cliente, ya no es usuario, ahora es tu cliente. Sí. ¿Qué pasa con ellos? Digo, son los más afectados, ¿no? No, por supuesto, o sea, tan solo la semana pasada, justamente, los jueces ni siquiera saben quiénes están conociendo los asuntos por parte de Fiscalía, ya no saben a quién llamar, o sea, nadie llegaba a las audiencias y ahorita apenas es como girar oficios, se asignó esta persona a tal carpeta, ¿no? De los que quedan. Entonces, eso evidentemente, pues imagínate, yo tengo clientes que están privados de su libertad y no tenemos ministerio público. Y entonces, ¿qué hago? Yo estuve presentando denuncias. Oye, pero a ver, espérame, ¿por qué es importante que esté el Ministerio Público en esa audiencia? Claro. Digo, para darle un poquito de por supuesto. conocimiento a todos. Si tú estás privado de tu libertad, o sea, estás en el cerezo, ¿no? Se sigue un proceso en tu contra, se supone que tienes la comisión de un delito. Sí. Y se tiene que llevar a cabo una audiencia para que tu proceso avance. Es decir, para que se resuelva, llegues a un juicio o para que puedas obtener tu libertad. Si no está el Ministerio Público presente, esas audiencias no pueden llevarse a cabo. Es decir, es constitucionalmente necesario que en toda audiencia que pide el abogado de quien se encuentra en la cárcel, esté presente el Ministerio Público. Sin el Ministerio Público no puede haber audiencias. Entonces, las personas que están privadas de su libertad no tienen justicia mientras no tengamos ministerios públicos. Imagínate. No, sí está complicado. Pero bueno, hoy esperemos que se solucione pronto. Ojalá que sí. ¿No? Que pongan orden y que pongan a personas que sí saben del tema, por favor, ¿no? Y que los pongan, pues también con apoyo, con auxiliares, que les permitan tener quien los apoye y que, pues, no lo sé, pongan turnos, algo. Uno tú, luego tú y algo humano. Digo, alguna logística deben de tener ahí. Sí, ya por lo menos apropiada. Unas 400 por persona, ¿no? Unas 400 carpetitas por persona ya. Ya disminuyendo. Oye, sí. Y también un poco, ya para cerrar un poquito el tema de la Defensoría Pública, ¿cuál es la responsabilidad como defensor público que tienes ante el usuario? La responsabilidad que tienes, pues mira, de entrada tú te riges como profesionista por las mismas responsabilidades que tiene cualquier abogado particular. Es decir, que si tú haces un trabajo negligente, existe un artículo en el Código Penal de nuestro estado que determina lo que es la negligencia, ¿no? La responsabilidad profesional. Y entonces, evidentemente, desde lo penal, tú te sujetas a lo mismo. Pero además, como servidor público, hay cargas extras, hay obligaciones extras. Es decir, se te puede suspender
si se encuentra que tú fuiste responsable de una falta, vamos a decirlo así, a lo que tenía que haber sido tu función como abogado. Se te puede suspender, se te puede dar de baja, evidentemente, puedes enfrentar una responsabilidad administrativa. Es una cuestión totalmente administrativa que incluso podría implicar que ya no puedas laborar nunca más como servidor público. Entonces, sí es muchísima responsabilidad. Oye, ¿y te tocó verlo? O sea, ¿te tocó verlo aplicado esas sanciones, vamos a decirlo así? De hecho, sí. ¿Eh? De hecho, sí, me tocó ver despidos de servidores públicos, de quienes eran defensores, que pues desgraciadamente en ese momento sí se encontró que pedían dinero a las personas. Ese es un punto bien importante el que quería llegar yo. Sí. Ese es un punto bien importante. Yo, bueno, es algo que se sabe a voces, que tal vez así como son, no sé, como yo sé que el servicio que estoy dando como defensor y quiero aprovechar o se aprovechan, al usuario le piden dinero. O sea, ¿te puede pedir dinero el defensor público? No, por supuesto que no. La única cosa que el defensor público podría pedirle al usuario que pague es las copias, por ejemplo. Tú sabes que las audiencias son orales y que son grabadas en video. Uh-huh. Entonces, si la persona quiere copia de ese disco, no porque seamos defensores públicos son gratis. Claro. Entonces, eso es lo único que tendría que pagar el usuario. Pero de ahí en fuera, para nada. ¿Sabes qué? Pero también me pasaba que a veces se confundían. Que decían, es que el abogado tal, y alguien que yo respetaba mucho, me dijo que 5,000 pesos, que le diera 5,000 pesos. Y yo, ok, permítame. Oye, amigo, fíjate que esta persona dice que le pediste 5,000 pesos. Sí, amiga, el pago de la reparación del daño de lo que robó. Ah, ok. Pero imagínate que alguien afuera escuche eso y ¿qué va a entender? O sea, entonces, incluso a veces es una mala comunicación, Isma. O sea, si tú no te paras a explicarle a la persona, es más, no recibas nunca en las manos, de entrada. Yo siempre, no hagas cosas buenas que parecen malas. Sí. Entonces, si se le tiene que pagar algo a la víctima, no toques todo ese dinero, que se lo den a la víctima. Pero tienes que ser muy claro, ¿no? Entonces, sí existen casos y sí, desgraciadamente sí me tocó llegar a escuchar, pero pues personas que ya no laboran hoy, y que hoy ya están como abogados particulares. Entonces, ya cobran legalmente. Ahora sí cobran legalmente, sí, me consta. Pero digo, una de las repercusiones es que ya no pueden trabajar como defensores, así es. ¿No? No, ya no. Y digo, y el medio también se conoce, ¿no? Digo, el medio ya no sé, ves igual. No sé qué tan amplio puede ser, pero siempre vas a tener esa, por supuesto, esa crucecita ahí de que no actuases de la mejor forma, ¿no? Y también luego como defensor, ya sea público o privado, yo siempre lo he escuchado con el círculo de abogados. No, pues defendía al malandro fulano de tal, ¿no? ¿Qué es malandro? ¿Qué es? O sea, es sabido, se sabe. Es de los que ya... Es el que paga bien. Es el que paga bien, ¿no? Dicen, oigan, pero le pedí 1,000,000 de pesos y no lo pude sacar. Totalmente. Y es gente que ya se anda volteando para tu testamento, lados. deja todo en orden. Pues yo sí los veo espantados, ¿eh? O sea, yo sí veo gente que dice que ya su vida no es igual. O sea, que están volteando a cada rato pues porque se la van a querer cobrar, ¿no? Digo, el malandro puede estar en la cárcel, pero tiene amigos malandritos, ¿no? Y ese es un grave problema, ¿no? O sea, es algo... No es un grave problema, es algo que como profesionista se te puede hacer muy fácil de momento. Así es. De un momento cobrar y sí, yo saco, te voy a sacar y te voy a dar y nunca. Yo creo que ahí está el punto, o sea, la clave. ¿En qué prometes? Porque de entrada yo jamás prometo. Eso es algo, no lo hago. Entonces creo que hay quienes por venderse de una manera poco acertada le dan unas expectativas a la persona y la persona que te dice, entonces si yo te doy 1,000,000 de pesos, esto se va a acabar y yo voy a salir. Y si tú caes en ese juego de decir sí, que es muy tentador, súper. Perdiste. Fíjate que a mí te voy a contar lo mío. A mí hace unos años me tocó la defensa de unos chavos que entraron a robar a una casa, se robaron unos autos y cosas. Y los agarraron.
Nos agarraron los chavos. No eran de acá de Puebla, ya se iban, pero los detuvieron. Y fue muy curioso porque a mí me habló el hermano de uno de los chavos. Okay. Y que era el que me empezó a pagar, no directamente él, alguien más me empezó a pagar. Y me habló. Y te lo juro que cuando él me habló, dije, no, esto no es cualquier cosa. O sea, ahorita ya es muy público la voz de la gente que te extorsiona, la voz que te dice, hasta el tonito que tienen y todo ese rollo, ¿no? Cuando él tomó el teléfono y me empezó a decir, oiga, licenciado, es que le quiero, o sea, ya sentiste la energía sí, o sea, que no iba bien. Dije, no. Y me dijo, porque y al final estábamos hablando de dinero, ¿no? Pero lo que él me pedía es que lo mandaran a otro cerezo. Él me decía, no, tú consigue que lo pasen para acá y ya. No, ese era su lo que cueste. Me dice, lo que cueste. Y sí, pues de momento dices, sí, o sea, si cuesta tanto, pues yo le voy a llevar tanto y yo le voy a cobrar tanto. Y yo la verdad, te voy a decir lo que yo hice en ese asunto, lo investigué. O sea, legalmente primero dije, voy a poner cómo debe de ser. Dije, no se va a poder. Pregunté a algunas personas, no me aseguraron nada. O sea, me decían como que, sí, págame. Y yo decía, déjame pensarlo. Y dije, no está en mis manos. No depende de mí. No sé si se lo voy a cumplir. No, me volvió a marcar él, o sea, ya como que él, digo, oye, ¿qué pasó? Que no sé qué, le dije, ¿sabes qué? La verdad, no puedo. Lo que tú me pides yo no lo puedo hacer. Es que el dinero no es problema. Le digo, no es por dinero. Yo ya conforme a lo que busqué, yo no puedo. Y ya ahí como que me dijo, ok, está bien. Lo más acertado. Y ya. Y ya, o sea, de ahí ya no volvió a ser mi cliente, el chavo. Sí, claro. Ya. Y la verdad, yo sí sentí la carga que dije, wow, no, o sea, es complicado empezar a llevar asuntos así a lo que no sabes con quién estás tratando, ¿no? Sí, totalmente. Digo, no sé si te ha pasado. Pues, yo me llevo mucho por las energías. Entonces, si yo siento que hacemos clic, la verdad es que al día de hoy no me he topado con cosas como complicadas. Nunca me he sentido en riesgo con ninguno de mis clientes. Siempre ha sido un respeto increíble el que he tenido y cuando no ha sido así, me voy, definitivamente. Soy un poco diva con los clientes. ¿Para qué te digo que no? Pero fíjate que justamente me pasaba cuando era defensora pública, que sí era complicado porque eran personas que 100% se dedicaban a cosas que no eran las correctas y ya no era que me cayeran bien o que vibraran las energías y que hiciéramos un clic, sino que pues me tenía que quedar ahí, ¿no? Y te estoy hablando de, obviamente, delitos que tienen que ver con violación, delitos que son más pesados, más subidos de tono, homicidios, feminicidios, secuestros. Entonces, ahí no puedes elegir. Y creo que eso me ayudó a ser muy objetiva y muy imparcial. O sea, a entender que el delito no es la persona. Es decir, una persona puede estar en este momento detenida en prisión por un delito que suene súper grave, pero que sea una persona 100% inocente, 100% que no estaba en el lugar correcto, que estaba en el momento equivocado. Entonces a veces me dicen, oye, pero entonces, ¿cómo como mujer podías defender personas que estaban por violación? Pero es que ese es el punto, no es ver no es ver el delito, tienes que analizar la persona y tienes que ser un estratega. Justo hoy lo comentaba con un cliente que tuve temprano en una asesoría. Nos toca ser estrategas y nos toca entender y analizar más allá. Y si tú litigas con miedo, no sirves para litigar, definitivamente. Eso creo yo y ese es mi mantra. Gran frase. Gracias. Gran frase, sí. Oye, pues sí, la verdad es que el litigar implica carácter, ¿no? Porque si te ven así todo blando, ¿a dónde vas a llegar, no? Esto se lo dije apenas a una abogada que me escribió y me dijo que yo platiqué en mis TikTok, yo genero contenido en redes
Entonces suelo platicar mi día a día y en uno de ellos platicaba que había presentado una denuncia justamente al Ministerio Público. Me dijo, abogada, es que estoy pasando justo por lo mismo. Esta persona no me da respuesta, de plano ya ni me recibe, no avanza mi asunto, todo va súper mal, pero tengo miedo a denunciar. Entonces yo fue lo que le explicaba, le digo, es que no puedes hacerlo así. O sea, en mi experiencia personal, tú no puedes vivir con ese miedo y no puedes ir con ese miedo, porque justamente son las personas, las que no tienen el conocimiento, quienes te están contratando para que tú no tengas ese miedo, para que tú lo que tengas es, pues, argumentos, defensa, carácter, para que sea el conocimiento el que abra las puertas. Déjale el miedo a quien no estudió, ¿no? Entonces, pues sí, los clientes no están esperando eso, no están esperando esa respuesta. Ahora continuamos con esta charla y me gustaría darle un poquito más, una cuestión práctica a la gente que nos está viendo y hablar ya de cuestiones más particulares, ¿no? Súper. Cuando yo tengo que denunciar un delito, ¿dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Ante quién? ¿Nos puedes ayudar un poquito con esa parte? Sí, pues toda fiscalía está establecida en competencia. ¿Qué significa eso? A ver, significa que en todo el estado de Puebla hay muchas agencias del Ministerio Público, ¿sale? Pero lo primero que tienes que saber es que hay agencias que son especializadas. Entonces, ejemplo, si es un delito que tiene que ver con violencia familiar, ¿sabes qué? Golpes dentro de la familia, amenazas dentro de la familia, bueno, algo que tenga que ver con familia, hay una unidad especializada, ¿no? Entonces, si es un robo, por ejemplo, tienes que ir a denunciar a la agencia que esté más cercana a donde pasaron los hechos. Por ejemplo, me robaron en la 11 Sur con tal calle. Ah, pues justo ahí, sobre la 11 Sur, hay una agencia que es a la que le toca toda esa zona. Si te robaron en el centro, pues justo en el centro hay una agencia que es a la que le toca todo lo que pasa en esa zona. Entonces, lo primero que tienes que saber es que están divididas justamente por área. Entonces, donde pase el hecho, donde te hayan robado, donde haya sucedido, tienes que ir a la más cercana. O sea, tu área es, si estás en el centro, hay una en el centro, de la ciudad de Puebla, ¿no? En San Andrés hay una, en San Pedro, Pedro, okay. Exacto. Pero para que nunca se equivoquen y no anden dando vueltas, yo les recomiendo que Internet, Google, la página de la fiscalía tiene un número. Okay. Tú llamas por teléfono, ¿sabes qué? Joven, operadora, quiero denunciar un delito que fue cometido en esta dirección. Te van a orientar perfectamente, para que no vayas a dar 40,000 vueltas. Oye, a ver, ya estamos hablando de esto y quiero que te comprometas con algo con el público. Súper, a ver. Si por cualquier cosa, ¿y si te preguntan a ti? Claro, me pueden encontrar en ¿Sí? mis redes sociales. ¿Sí? Que te busquen, sí, claro, que te digan, supuesto. oye, ¿me puedes echar la mano? Quiero saber dónde denuncio. Como tú bien dices, totalmente. ¿no? Hay muchas ocasiones, digo, a mí yo he recibido llamadas de amigos que me dicen, oye, ¿dónde denuncio? Yo, ay, cariño, deja sacar mi plano para ver dónde estás, ¿no? O sea, no todas las agencias las tienes en la mente, ¿no? Pero bueno, digo, tú que es tu especialidad, ¿les puedes echar la mano? Sí, por supuesto, no. Para que te escriban y te pregunten y te digan, oye, ¿sabes qué? Abogada, ¿me puedes ayudar para dónde tengo que denunciar? Sí, justo. Luego, por ejemplo, me ha pasado, apenitas tuve una persona que pues me contrató para dar una asesoría, pero no tenía la economía para que yo llevara el asunto. Pero resulta que le digo, ¿sabes qué? Tú eres víctima de un delito. Como tal, puedes ir a denunciar y a lo mejor yo no tengo que estar presente en ese momento, no me vas a necesitar ahorita, solo tienes que ir a presentar la denuncia. Lo mandé a denunciar, le dije, ¿dónde? ¿Qué crees que pasó? Adivina. Se fue a Tulum. No se fue a Tulum. No le quisieron recibir la denuncia. ¿Cómo que? Entonces me marca y obviamente pues eso a mí no me genera un costo. ¿Sabes qué hice? Número rojo, directo a la visitaduría de fiscalía y llamé. Señores, tengo a una persona que está fuera de una agencia del Ministerio Público y no le quieren recibir la denuncia. Dígame los datos, por favor, deme el nombre completo de la persona, deme el teléfono. La propia visitaduría le llamó por teléfono a este ciudadano y en ese mismo momento, acto seguido, denuncia recibida. Claro. Día siguiente, los ministeriales ya estaban investigando su delito. ¿Cómo no? Sí, digo, a mí personalmente me ha pasado
que por X por Y he hablado a la visitaduría Ok. y me habla, o sea, Súper servicio. luego, oye, ¿sabes qué? Ya está, o sea, digo, oye, qué buen servicio. La verdad. Visitaduría de Fiscalía de Puebla, ustedes Sí, muy bien, sí, tienen sí. 10. La verdad, sí. Pero mucha gente no lo sabe. no lo sabe. Mucha Claro. gente no sabe que existe. Sí. O sea, imagínate, yo lo platicaba apenas con una de mis amigas y les digo, es que a veces el sistema falla y eso impide que una persona acceda realmente a la justicia. No, sí, y mira, de hecho, el espíritu del podcast es ese, Justo. que te enteres. Oye, entérate. Yo he tenido, así como tú lo has dicho, yo también he tenido clientes, oiga, ligas, que no sé qué, que mire, tengo que... A ver, no me necesitas. Así, Ve tal cual. y tú presenta la denuncia. Avanza sin mí de una vez. Pero no te preocupes, tú ve, Totalmente. o sea, es gratis, no te va a Totalmente. pasar nada. Ya si tienes alguna cosa, me hablas. Pero te voy a decir, también y me ha pasado, hay gente que dice, no, Sí, claro. venga usted, Prefieren. venga se usted sienten... y acompáñeme. Sí, claro. Es válido. Pero vas de dama de compañía, porque ¿qué hacen? A ver, ¿quién va a denunciar? No, pues a ver, platíquenos. Lo mismo que iba a hacer solo. O sea, tú simplemente dices, pues aquí estoy contigo, porque vas a narrar los hechos que te pasaron a ti, que yo no los conozco, tú sí los conoces, ¿no? Sí, pero es que no acabaría de anécdotas, Isma. O sea, apenas tuve un asunto. Este cliente que te digo, ok, resulta que fue a la Defensoría Pública porque no ha visto a sus hijos, así, concreto. Fue a la Defensoría Pública. No te podemos tramitar la guardia y custodia. No sé quién, ya ni quise saber, ya no me digas nombre, le dije, porque me voy a enojar. Pero no es que tú eres hombre. Ay, no. Los hombres no pueden pedir guardia y custodia de los hijos, te lo juro. O sea, así le dijeron. Por eso preferí que no me dijera quién le dijo eso. Pero como era hombre, no le quisieron tramitar el juicio de guardia y custodia en la Defensoría Pública. Y entonces, al día siguiente, él llegó conmigo y ya me contó toda esta historia de lo que tuvo que vivir. Entonces llega a la Defensoría Pública, le dicen, a los hombres no les tramitamos guardia y custodia. Señores y señoras, claro que los hombres tienen los mismos derechos sobre sus hijos que las mujeres, por supuesto, ¿sale? Entonces, desde ahí empezamos mal. No le quisieron iniciar el juicio. Se va a denunciar la retención de sus hijos, que ya no sabe dónde están, no los ha visto, no sabe nada de ellos. ¿Y qué crees que le dijo el fiscal? Es que si tú no tienes la guardia y custodia, pues ¿cómo te voy a iniciar una carpeta en contra de la mamá si tienen los mismos derechos? Claro. Pero, y entonces ya fue que llegó conmigo y me dice, abogada, es que si en la Defensoría me dicen que yo como hombre no puedo tener la guardia y custodia y cuando llego al Ministerio Público me dicen que si no tengo la guardia y custodia no me reciben la denuncia, pobre persona. Igual a cero. O sea, ¿qué? No puede ya ser. le presentamos su demanda, ya vamos por la guardia y custodia, ya fue solito a presentar su denuncia, ya se la admitieron, ya van a tener una audiencia que es ya, digamos, en una etapa de mediación. Oye, con pero la señora. demanda te la desecharon, ¿no? Porque era hombre, ¿no? ¿Cómo? Pues, sí. Era broma, perdón, ya no entiendo a veces. Oye, es que es increíble. Digo, o sea, vamos y a Él mí, no lo sabía. a mí me gusta hacer una aclaración, señores y señoras. O sea, hay hombres que tienen la guardia y custodia de sus hijos. Claro, por supuesto. Que de hecho hay mujeres que le dicen al papá, ¿sabes Por qué? supuesto. Tú quédate con los hijos, yo Válido. tengo que hacer otras cosas. Válido. Y los hombres se encargan, o sea, aunque no lo creas, 100% válido. pasa y mucho. Y ahí están los individuos, no hacen nada extraordinario, ok, no hacen nada extraordinario con sus hijos, pero ahí están, cumpliendo y están con sus hijos, ¿no? ¿Y sabes por qué? Y esto justamente esto se lo explicaba yo a mi cliente. A ver, es que aquí el punto no es si tú quieres al niño, si ella quiere al niño o a los niños, el punto es qué quiere el niño o niña y qué es lo mejor para él. Entonces no me puedes venir a decir tu autoridad que el hombre no, que la mujer, o sea, ni siquiera depende de eso, es que es lo mejor para ese niño, niña o adolescente. Entonces, No. ¿cómo ves? No, terrible. ¿Cómo ves el asunto? No, pero bueno, sí pasa. Claro. ¿No? Claro que pasa, digo, pero bueno. Oye, bueno, ya. Sí, denuncia. Denuncia, ya llegamos, ya encontramos en dónde nos toca La denunciar, luz. ¿no? Llegamos a donde tenemos que llegar. ¿Qué pasa ahí? Ok, tienes que llevar los papeles que sustenten si es que lo exige la ley. Por ejemplo, de entrada, siempre lleva tu identificación, tu comprobante de domicilio. Eso es básico, de entrada, así. Siempre lleva una copia de tu INE y una copia de tu comprobante de domicilio para que no des vueltas, para que no hagamos corajes. Y de ahí en fuera,
La denuncia únicamente es que tú narres, ¿sale? Entonces, si al momento, bueno, sí, no me gustaría que se confunda, si al momento tú no llevas pruebas, no pasa nada. Nada, A exactamente. mí me recibes mi denuncia, yo te cuento lo que pasó y adivina por qué no tengo pruebas, porque ¿quién es el que tiene que investigar? El Ministerio Público. Sí. Obviamente el ciudadano no va a tener pruebas. Obviamente Claro. es el Ministerio Público el que para eso está, para investigar. Entonces, oh, sorpresa, obvio, el ciudadano no tienes por qué exigírselo, ¿no? Bueno, y ahí hablamos un poquito también, ya entrando un poquito más en materia, cuáles son las obligaciones del Ministerio Público, ¿no? Investigador. El Ministerio Público dirige la investigación. Él es el que le dice a los policías, a los agentes, a los investigadores qué se tiene que hacer, el que pide que el perito haga un dictamen, oye, ¿cuánto valía el coche? Oye, ¿cuál es el daño psicológico que tiene la persona? ¿Qué tipo de lesiones son estas? Oiga, Ministerio Público, es que me pasó esto, pero no sé dónde vive la persona. Gira oficios a Comisión Federal de Electricidad, a los del agua, a los del INE, encuéntralo, investiga. ¿Sale? Ok, y ahí tú como usuario, digo, también en la práctica, que el Ministerio Público tiene que hacer todo, girar oficios y hablar de la policía y todo, generalmente el usuario o el abogado del usuario acaba siendo quien hace esas diligencias, ¿no? Hace esas notificaciones, lleva esos oficios, se comunica con los policías, se comunica con los agentes investigadores, Sí. se comunica, él es el que empieza a actuar, ¿no? Sí. O sea, en la práctica, así pasa. Es la ¿no? verdad, sí. Sí, porque pues evidentemente ahí está la celeridad para la justicia, ¿no? Entonces sí, a veces me pasa o me toca que me es que abogada, es que ya me mandaron a dejar el oficio, es que ya tengo que ir. Entonces, ¿qué te puedo yo decir al respecto, Isma? Pero no debería de ser así. No debe ser, pero bueno, así sí, es. así O es. sea, y si a ti te interesa que tu asunto camine, que tu asunto Totalmente. tenga un mejor destino, pues apoyas y vas y, como bien dices, ellos tal vez tengan que ver 300 personas el mismo día y tú eres, a ti te va a interesar el asunto, ¿no? Así es. Oye, y en ese aspecto, llegas solo, dices, vamos a suponer el caso, ¿no? No tienes abogado. Uf, excelente punto. A ver, tú tienes un derecho, cuando tú eres víctima de un delito, tú tienes un derecho constitucional a que se te asigne un abogado gratuito como víctima, pero ese no se llama defensor, ojo, Okay. se llama asesor jurídico. Y existe algo en todo el país que se conoce como Comisión Estatal Ejecutiva de Víctimas del Delito, Comisión Ejecutiva de Víctimas del Delito. Entonces, son asesores gratuitos para quienes son víctimas del delito, porque vamos a ser honestos y reales. A veces pasa que tú eres la víctima, pero pareciera que el Ministerio Público es tu contraparte. ¿O no? Te odia. Sí. Entonces, Sí. ahí es donde entra el asesor jurídico, para pedir que se investigue ciertos actos, ¿no? Oye, pide estas cámaras, oye, cita a tal testigo. Eso puede hacer el asesor jurídico. Oye, yo no estoy conforme, porque a lo mejor ya estamos en el juicio, ya estamos en el proceso y no estoy conforme con lo que está haciendo el Ministerio Público, o ya pasaron 5 meses y no hace nada. Ya pasaron 5 meses, mi carpeta tiene telarañas, ¿qué onda con eso? Ah, bueno, ahí entra el asesor jurídico. Ojo, recordemos, entonces, obligación, desde que se presenta la denuncia te tienen que asignar uno. Tú lo puedes pedir. O sea, si yo no llevo, Por supuesto, gratuito. gratuito. En automático. Se tiene que girar oficio a la Comisión de Víctimas para que se te designe un asesor jurídico. Gratuito. Ok. Y ya si tú tienes para pagar uno, bueno, pues llevas el tuyo. Pero claro que la Comisión de Víctimas te otorga uno totalmente gratuito. A todas las víctimas del delito se les tiene que asignar. Ok, perfecto. Oye, y bueno, ya estamos hablando de que ya el Ministerio Público sí hizo algo, ya investigó, Ok. ya empezó a tomar datos, ya lleva, ahí la lleva, ahí va. Sale. Pero tardó mucho. Ya no vemos que realmente, ya agotaste todos los oficios, las peticiones, los actos de investigación, la búsqueda de videos, ya agotaste todo, ¿no? Sí. Y tú como usuario no ves que pasa nada. Ok. Y tú preguntas, oye, pues no, o sea, el Ministerio, y el abogado te dice, no, es que el Ministerio Público ya le dio carpetazo o lo tiene ahí Uy. abajo. Uy. Sale. Sale, ¿qué? ¿Ahí qué hacemos? ¿Qué te toca? Lo que tú tienes que saber
es que el Ministerio Público no manda, ¿sale? Si él no actúa, si él no hace nada, tú puedes ir ante un juez y solicitarle a ese juez que traigan al Ministerio Público y que lo obliguen a hacer lo que sigue. Es decir, si lo que pides es que se genere un nuevo acto de investigación, que se cite a alguien, no lo sé, algo que falte en tu carpeta, lo pides. Pero además, si tú le pides al Ministerio Público que ya ejercite acción penal, ay, es que son términos ya muy... Ay. Eso es muy bueno, a ver, ahí... A ver. Sí. Es decir, si tú lo que quieres es que tu asunto pues llegue con un juez. Se judicialice, ¿no? Se judicialice, que la persona que fue el responsable, Ujú. pues que lo citen. Cuando ya llega ante el juzgado, ya que citen al responsable y qué onda, que empiece todo. Oye, a ver, espérame, vamos a un frenito ahí. A ver. Generalmente en las agencias, donde te quieren detener es con los medios alternos, Ay. ¿no? Ay. O sea, es algo que... No, vamos a Casi citarlos. te obligan. Te obligan, realmente te obligan. Oye, sí, no, súper mal, tache. No, o sea, Tache. ese es el problema. O sea, te enfrentas a eso y ¿qué haces como usuario? A ver, para empezar es voluntario. Hay delitos que admiten que tú vayas a esta sesión, que es lo que todos conocemos como mediación. ¿Ok? Pero en materia penal Ujú. se llaman mecanismos alternativos de solución de controversias y no se llaman mediadores, se llaman facilitadores porque facilitan la comunicación entre las partes. Pero bueno, a ver, es un derecho. Si tú quieres, lo haces valer. Pero si tú no quieres, no te tienen que obligar. Simplemente no quiero eso. Pero el Ministerio Público dice, no, a ver, yo tengo que solucionar. Es más, ya salió de medios alternos. Es más, ya la persona dijo, yo no quiero ir. Ya no quiero ir. Y el Ministerio Público dice, no, es que sí tienen que venir. Es que yo me voy a encargar, es que le vamos a girar otro oficio. Digo, ¿eso está bien? No, eso sí, eso tiene que ser una queja directa en visitaduría. Ahí también entra visitaduría. No nada más es cuando no te quieren recibir denuncias. Ujú. Visitaduría también es cuando hacen este tipo de comportamientos que, pues, evidentemente, ¿por qué? ¿Por qué vas a obligar a la víctima? Es un derecho, es si quiere. Es si no, quiere, sí, claro, sí, claro. visitaduría, por supuesto. Ujú. Pero te digo, también... Digo, es muy importante que el usuario lo sepa, ¿eh? Claro. Porque dices, el abogado, tu asesor que te contrataste, así, o también tu amigo, quien te lo haya dicho, ¿no? No, sí, espérate, a ver que vuelvan a llamarlos, ten una solución, pacífica. Digo, no todo se puede solucionar así. Y si la otra persona supuesto te que está no. diciendo, no voy a ir, Claro. yo sí veo que ahí... Pierdes 3 meses. O sea, yo creo que ahí pierdes tiempo y yo creo, y empiezo a generar una desconfianza con el Ministerio Público. Digo, oye, ¿tienes interés en que yo no resuelva mi conflicto? ¿No? Totalmente. Digo, porque, o sea, generalmente es una conducta que se presume como un delito. Dices, ¿a favor de quién estás? ¿De la víctima o del probable responsable, no? O sea, ¿cuál es la idea? Y sí es muy importante quejarnos, levantar la voz, no solamente decir, no solamente que quede en anécdota, ¿no? O sea, realmente, yo creo que se desconoce esa parte. O sea, Totalmente. yo creo que se desconoce, por eso no lo hacen. Y créanme, perdón, yo he visto a los ministerios públicos, cuando tú acabas de presentar una queja, licenciado, pase por acá, siéntese. No, perdón. Su carpeta es la primera que tenemos. Aquí está, revísela, chécala, ¿no? Agua, coquita, no, o sea, yo los he visto. Se espantan, o sea, tienen así, y tú dices, ay, wow, lo había hecho desde hace 2 meses. Y la gente no lo sabe. Y la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Pero hoy ya lo van a saber. Ya lo saben. Ahorita lo están sabiendo. Hoy ya nos escucharon. Ya nos están escuchando y ya eso es lo importante para que pueda seguir. Pero bueno, me decías, el Ministerio Público ya dice, pues yo hasta aquí yo no voy a hacer nada. Como no vinieron a la mediación, dices, acudir con un juez de control. Sí. ¿No? El recurso que tengo que presentar con el juez de control, pero que como usuario yo llego, o sea, como usuario yo le digo, juez de control, venga, oiga, le voy a platicar algo, fíjese que allá en Valsequillo... Fíjate que justo no te exige gran formalidad eso. Literal es una hojita. Ajá. Voy a hacer un formato en TikTok para que todos tengan su formato. No, lo voy a hacer yo. Es cierto. Y tú lo subes. Va. Donde literal solo pones juez de control de la región,
centro, bueno, Ah, juez de control. Mi nombre, Paco Pérez. Tengo este problema con Ministerio Público, es decir, está omiso, no quiere investigar, ¿sale? Y entonces solicito una audiencia ante usted de control judicial previo. Ay, está complicado en que tú solito lo hagas, yo lo sé, pero, pues en teoría, si no, ¿sabes qué? Usuario, comisión de víctimas, ya llegué, quiero que me hagan mi escritito y que ellos te lo presenten también, ¿no? Pero ojo, a ver, también me gustaría aclarar algo. sí. Además de que está esta posibilidad ante un juez de hacer un control judicial previo, que ya es muy técnico, yo sé que suena muy técnico. Como tal, no necesitarías un abogado, porque tú lo puedes pedir y solo es una hojita donde le pides la audiencia. Pero si no, ya sabes que tienes tu asesor, te vas a la comisión de víctimas. Pero bueno, vamos por lo difícil. Órale, O lo sea, difícil. Lo difícil es ya, yo hice mi hojita, ya te escuché, te vi en el podcast, dije, bueno, sí es cierto, ¿cuántas carpetas no hay? Sí, Así, sí. a ver, lo voy a hacer, ya hice mi hojita. Para empezar, ¿dónde llevo mi hojita? ¿Dónde se la presenta al Ministerio Público? No, ¿No? tiene que ser en Casa de Justicia ¿Está del ubicada? municipio donde... Bueno, tú- la de es que Puebla, perdón. en Puebla. Ajá, vamos a ver. 11 Sur, casi esquina con Periférico, frente a la plaza que se llama de igual manera Centro Sur. Enfrentito está la Casa de Justicia de Puebla, la principal. La Que de no hay dónde Capital. estacionarte nunca en la vida, tienes que estacionar en la plaza. A fuercitas, basiquito, Sí. sí. Pero y ya que presentas tu escrito, evidentemente si no llevas ningún abogado, el juzgado te lo va a tener que nombrar. O sea, ya llega y... Te van a nombrar al defensor Ok, público. te nombras al probablemente. defensor público. ¿Y cómo se desahogó esa audiencia? Es una audiencia en la que tú... ¿Tú hablas como usuario? No, sí tendría que ser el abogado. El abogado. Sí. Y ya se le tiene que explicar al juez qué es lo que está Pero pasando. el abogado no sabe nada de mi carpeta porque se está enterando de que yo tengo un problema con mi carpeta. ¿Qué pasa? Ok, es que fíjate que en teoría sí tendría que ser el asesor jurídico. Ajá. O sea, tiene que haber un abogado de por medio. Y sí tiene que tener conocimiento de la carpeta, por supuesto. Porque si no, no puedes pararte en esa audiencia a decir que no se está haciendo algo si no sabes ni qué delito, ni qué pruebas hubo. O sea, tú como abogado sí tienes que conocerla. O sea, sí o sí. Sí o sí, Sí necesariamente. o sí. Sí, por supuesto. Ya es algo técnico. Ah, ok. Por eso me gustaría también acotar que además no olvidemos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Oye, ellos también conocen quejas, ¿eh? Ah, ok. O sea, ellos también conocen quejas de derechos humanos de la propia Fiscalía. O sea, tú tienes muchos frentes como ciudadano para hacer valer tus derechos. No los ubicamos, luego decimos qué, por dónde, cómo. Y pero sí. Y están a una llamada, ¿no? Totalmente Eso es lo es- que les platicaba. O sea, tú haces una queja de derechos humanos en la comisión, Ujú. Google, Internet, comisión, teléfono, clic. Quiero presentar una queja. ¿Por teléfono? Sí. Tienes 3 días para ir a ratificarla, pero hasta por teléfono. Totalmente. Pero es importante al menos, a lo mejor son cosas muy técnicas, sí. Pero quiero que ellos comiencen a despertar, a abrir los ojos y a lo mejor creamos una conciencia para que el ciudadano sepa dónde tocar, qué puertas. Sí, y aparte, lo más importante, y creo que es un resumen de todos los episodios, que el primer interesado en el asunto eres tú. Sí, Y si no lo entiendes así, difícilmente vas a salir de ese problema. sí. Al primero que debes de estar, yo digo, realmente yo como a mí sí tengo clientes que, oye, licenciado, ¿cómo va el asunto, no? Ah, no, va bien. El otro día, oiga, Lic, y ya hizo, y al otro día, oiga, Lic, y tú dices, bueno, no importa, le está importando a su asunto. Y son los que más avanzan, ¿eh? Sí, pues fíjate que, bueno, pero es que es algo que como abogado te puede llegar a molestar, Sí, pero ¿qué es el derecho que tienen ellos? sí. Y si algo no entienden, es porque tú no lo has explicado bien como abogado. Y créeme, y créeme que yo sí soy, Me ha pasado. yo mi respuesta ya era de que antes, o sea, vas aprendiendo, o sea, amigas, estás aprendiendo y, oiga, señora, si ya se lo expliqué, o sea, o señor, El quien sea. músculo de la paciencia. Sí, ahora, no, ya después fue de, a ver, creo que no me supe explicar. Mire, yo creo que es así. Ya me entendió más o menos la idea. No, pues sí, a ver, explíquemelo. No, es que, a ver, mire, no se preocupe, le vuelvo a decir, mire, yo creo, o sea, y empiezas, o sea, de verdad empiezas a tener una conciencia para que tu cliente es el que te está pagando. Sí. O sea, realmente es lo más Comunícate importante, con que él. tenga, que esté tranquilo en lo que tú estás haciendo.
Porque a lo mejor estás haciendo el mejor trabajo del mundo, pero él no lo está percibiendo. Exactamente, efectivamente. Yo he tenido clientes que se sienten abandonados. Y que tú los 40 amparos diario en el juzgado y ellos bien indignados, ¿no? Indignados, sí. Y se van, ¿y qué crees? Ese asunto ya estaba ganado, ya nada más para hacerle. Regresan. Ah, sí, regresan. Claro. O sea, yo es lo que me ha pasado, regresan porque, no, Alex, ¿sabe qué? Si era como usted me decía. Y ya aquí ya hice con y este no hizo nada. Como dijo Luis, si encuentras otro amor, Pues es que es muy curioso cómo si tú empiezas a utilizar otras herramientas como abogado, también te puedes dar cuenta que no estás transmitiendo bien el mensaje, ¿eh? Sí me ha pasado. O sea, me ha pasado que llegan los clientes y me dicen, es que mi otro abogado ya no lo quiero, pero hizo esto. Y veo, y el abogado hizo todo bien, pero lo que no, bueno, no todo. Lo que no hizo bien fue sentarse con su cliente y decirle en una hojita en blanco, dibujadito, mira, yo estoy siguiendo este camino porque estos otros dos o no nos convienen, no son los mejores, este es el más rápido y por eso estoy haciendo este escrito y va a pasar esto y en tanta proyección de tiempo podemos obtener esto, que te va a tomar 10 minutos. Y entonces puede ser que yo llegue y diga, ¿sabes qué? Tu abogado no estaba haciendo un mal trabajo, solo no se comunicó contigo. Pero, pues bueno, continuemos, ¿no? Continuemos. Pero sí. Oye, Pati, a ver, vamos a ir cerrando este episodio, que ha sido muy interesante, muy enriquecedor. Danos un poquito de tu experiencia, platícanos un poco de los casos que te han tocado, en los que digas, este fue súper complicado, triunfó la justicia, porque, o sea, platícanos un poquito, ¿no? Pues yo creo que de los casos más complicados que he tenido es donde ya había tenido abogados y esos asuntos que ya vienen manoseados, dímelo tú, ya no está fácil porque a veces pasa que el abogado particular, bueno, te estoy hablando de que 3 años de mi vida ahorita acabo de regresar, pero el abogado particular a lo mejor le planteaba un éxito que no existía. Y actualmente me pasa, o sea, ahorita ya que estoy litigando como abogada particular, que los abogados anteriores les prometían cosas que no eran humanamente posibles, que en la ley no existe. Yo no sé qué código utilizaban, qué constitución. Y también algo que me pasaba mucho y que hoy me pasa día a día en los asuntos que ya vienen manoseados de otros abogados, es que le dicen al cliente, oye, necesito tanto para un dictamen, necesito tanto para una prueba, y que la prueba no está, y que la prueba no existe. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los casos que más fue difícil para mí. Un asunto que tuve donde el abogado particular anterior generó solicitudes de dinero al cliente para que se pudieran hacer unos dictámenes. Ya sabes, la persona estaba por un delito muy grave, entonces necesitamos un perito médico, necesitamos un perito en psicología, etc. Y cuando llegamos a audiencia, pues en la carpeta no había nada, ¿no? Entonces es decirle al cliente que le tienes la noticia más grave de que todo lo que previamente le pidieron, lo que se hizo, lo que le cobraron, pues no estaba. Y tienes que entender que en el derecho penal hay tiempos para todo. Y lo que no se hizo cuando se tenía que haber hecho es algo irreparable. Entonces, eso es de lo más difícil de darle esa noticia. Tuve uno donde fui a visitar a una mujer que se encontraba privada de su libertad en un cerezo. Y resulta que ella ya tenía una sentencia por un delito grave, 50 años, ¿sale? Imagínate más o menos qué delito era. Llego a verla porque había presentado escritos donde pues anunciaba que quería ver a su abogado porque no sabía cómo iba su asunto. Pero era una sentencia que se encontraba 100% firme. ¿Qué significa eso? Ya no procedía ningún recurso, ya le habían tramitado la apelación, su juicio de amparo, y la sentencia estaba 100% firme. Entonces llego a verla al cerezo y pues le digo que cómo puedo ayudarla, en qué puedo servirle. Me dice, es que quiero saber cómo va mi proceso, cómo va mi asunto. Y yo así de, perdón, es que ya no hay nada que hacer en tu asunto. Tu asunto se encuentra completamente firme. Tú estás compurgando una sentencia de 50 años y llevas 3. Se pone a llorar y me empezó a atacar, muy complicado, empezó a gritarme y a decirme, es que ¿cómo me estás diciendo eso? Pero me dijo, ¿cómo me estás diciendo con esa soltura y con esa indiferencia que yo tengo que estar aquí 50 años, que no hay nada que pueda hacer? Y me lo dices casi como riéndote. Ella lo interpretó así. Sí. Yo me quedé en shock porque, a ver,
perdóname, pero es que no me puedes decir hoy después de 4 años porque la sentencia se te tuvo que notificar, porque el amparo se te tuvo que notificar, porque, o sea, por supuesto, cuando vinieron, todo se te fue notificando. O sea, aquí tú te enteras de todo, no es como antes, ¿no? Además, las audiencias son públicas, son grabadas. Ella estuvo presente viendo todo. Entonces, yo no lo podía creer que me dijera que ella no tenía idea y comenzó a llorar y sí me afectó mucho. Yo creo que el símil de cuando un médico le dice a un familiar que se murió alguien y que ellos ya se lo dicen con una frialdad, porque si no, pues no puedes dedicarte a ser médico, Claro. ¿no? Tienes que aprender a poner una adición. Y creo que sí fue de las veces que más me afectó porque sentí claramente que ella lo vio como una burla. Yo no tenía idea. Yo llegué a hablar con alguien entendiendo que era perfectamente claro que ella estaba consciente de que su sentencia estaba firme y que son 50 años y que apenas le faltan 47. Uf. Entonces sí fue muy duro para mí darle esa noticia y que ella me dijera que nunca nadie se sentó a explicarle o que nunca nadie le dijo eso. Entonces creo que eso es algo de las cosas que más me han marcado porque sé que ella va a seguir ahí. Sí, y que sí. ya definitivamente no hay ayuda para eso. Bueno, así como está lo malo, también está lo bueno, ¿no? Claro, sí. Yo creo que ¿cuál es tu asunto que más orgullo te ha provocado, ¿no? Tuve muchos. Ay, ay, perdón, sencilla. Tuve Otras muchos. 4 horas. Váyase a comer, pidan algo, se Unas relájense. palomitas, una pizza. Sí, vamos Vayan a mi para largo. TikTok y ahí les cuento. Oye, nada más dinos uno. Tuve muchos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se dan las detenciones por hacer números por Ok. parte de los policías. Y entonces tuve muchísimos y he tenido muchísimos donde todo estaba mal, donde las horas no cuadraban, donde la persona no estaba, donde las cosas que decía el Ministerio Público, los policías, no eran como lo manejaban, donde no estaba la evidencia, donde no había cadenas de custodia, donde todo el proceso tenía vicios y en una sola audiencia las personas salían caminando libres por delitos que aparentaban ser súper graves, por delitos que aparentaban ser con armas, porque llegaban, o sea, es más, personas que llegaban golpeadas a su primera audiencia porque los policías los agarraron como piñata y no nada más salieron libres. Salieron con oficios para el fiscal general, con oficios para directores de Secretaría de Seguridad Pública, con quejas de derechos humanos. Entonces, yo creo que son de los que más dan orgullo, definitivamente. O sea, con responsabilidad para los servidores públicos, ¿no? O sea, digo, para que entender un poquito porque también hay un trato para esos servidores públicos, porque muchas veces a todos nos han pasado, ¿no? Bueno, alguien nos ha contado de que es que cuando el policía me detuvo, me pegó. Oye, ¿lo denunciaste? No. ¿Por qué no lo denunciaste? No, es que pues no les hacen nada, ¿no? No, sí les hacen algo y tienen responsabilidad. O Claro, sea, claro. y si Es un delito. si tú no hablas, si tú no denuncias, pues le van a pegar a alguien más, ¿no? Digo, ahí estamos también un poquito alejados de que creemos que en el país en el que no pasa nada, va a seguir pues, no pasando nada, pero sí pasa, ¿no? Así es. Digo, por las detenciones que las libertades que has tenido con la gente que realmente ha sido golpeada y 100% por fabricar inocente. o por tener números, ¿no? Así es. Entonces, sí. Sí, está bien, está perfecto. Está perfecto. Yo soy de la idea de un defensor como tal, su mejor momento, bueno, no, voy a cambiar. Como abogado, cuando dices, como eres todólogo, cuando has llevado asuntos penales, civiles, familiares, bla, 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 a mí, cuando me tocó poderle dar la libertad a una persona, es algo... Cuando vas al cerezo y lo esperas, porque ya lo van a sacar en 1 hora, en 2 horas, 3 horas, ¿no? Ya va a salir y estás con los familiares, estás esperando, porque luchaste por esa persona. Luchaste porque saliera. O sea, porque culpable o lo que fuera, como inocente, ya está saliendo. O sea, hiciste tu trabajo, híjole, eso es una satisfacción que no se me olvida. Digo, pocas, pero no se te olvida. Nunca. Nunca. Tuve un caso rapidito. Era un chavo que no tenía familia, súper bajos recursos, escasos. O sea, yo vi la pobreza de México en ese trabajo, ¿sabes? Y me eché una audiencia como de 3 horas debatiendo su libertad porque ella estaba en el cerezo.
Entonces, ya llevaba meses, ¿no? Y no se había podido generar su audiencia, no tenía su juicio y logramos obtener su libertad. Pero cuando sale, veo cómo sale de casa de justicia, regresa, abogada, me presta para una torta. Y, oye, pero espérate, aparte, o sea, sí, pero ¿para dónde vas? Oye, ¿qué onda? ¿Dónde está tu familia? No, abogada, no tengo familia, no nada. Es que era la 5ª vez que lo detenían, abandonado. Bueno, cruza la calle, fue un domingo, era guardia. Me subo a mi coche, le di, creo que alcancé a darle 50 pesos. Me subo al coche, tomo nuevamente la 11 Sur y a 3 cuadras lo veo sentado en la banqueta viendo el piso. Eran el domingo, Ismael, no había desayunado, no había comido, evidentemente, a ver si cenaba. No sabes cómo me rompió el corazón. Porque aparte es pobreza, porque aparte ya no tienen familia, porque aparte están en el olvido. Y aunque ya les das la libertad, ¿qué hacen con ella? Entonces sí, hay de todo. Buscar casos difíciles. Sí, hay casos difíciles. No, realmente. A veces la libertad sí, pero bueno. Pero bueno. Oye, bueno, ya. Nos podemos Gracias. seguir más. Pero para ir cerrando, y sí me interesa una cosa que quiero que dejar muy claro, es un consejo de tu parte, y se nos olvidó hace ratito tal vez comentarlo, es cuando nos detienen y nos llevan al Ministerio Público. Digo, ¿qué tenemos que hacer? ¿A qué tenemos derecho? ¿Qué nos toca en estos momentos hacer? Ok. Lo primero que tienes que hacer cuando te detienen es, si puedes, comunicarte telefónicamente con tus familiares. ¿Sabes qué me pasaba mucho? Que me decían, no me sé el número, las generaciones de hoy, que ya no se aprenden los números. Primera tarea, apréndete un número de teléfono, porque los ministerios públicos real les daban el teléfono, ten llama. ¿A quién? ¿Cómo? ¿A dónde? Sí, ¿a dónde? No Entonces, lo sé. Apréndanse un numerito, por favor, por lo que más quieran. Solicita a tus familiares, cuando te comuniques con ellos, te tienen que dar sí o sí la llamada. 99% de las veces me consta que sí se las dan. Que vayan de una vez con comprobante de domicilio, con actas de nacimiento, por ejemplo, si tienes hijos, si tienes esposa, acta de matrimonio. Si vas a conseguir un abogado particular, de entrada que ya llegue, por favor, o sea, que llegue directamente con el Ministerio Público. Nunca permitas que el abogado que elijas, en caso de que sea un abogado particular, se presente únicamente directamente hasta el juzgado. Okay. El abogado que elijas, si va a ser un abogado particular, si ya le está cobrando a tu familia, te tiene sí o sí que ir a ver, tiene que pedir hablar contigo sí o sí, directamente ante el Ministerio Público, y fíjate muy bien las horas en las que se están determinando que te detuvieron para que todo cuadre. Son ciertas horas, 48 específicamente, no se puede modificar. Y recuerden siempre, los teléfonos guardan ubicaciones, guardan horarios. Es la prueba más fidedigna ahorita en este momento para poder comprobar que sí estabas o no estabas en un lugar. Entonces, creo que es de las poquitas cosas que tienen que checar. Que debes tener muy presentes, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, ya ahora sí vamos a darle conclusión a nuestro episodio, pero tenemos una costumbre en este podcast. Aparte de jugar ping-pong. Súper. Y ganar. Te pedimos 2 favores. Primero, recomiéndanos un libro que estés leyendo o que leíste y que nos pueda interesar a todos. Uno de mis libros favoritos, me gusta mucho el autoconocimiento y el trabajo personal, me encanta. Es uno de los libros que sí o sí todos tienen que leer, y sobre todo, por ejemplo, si estás a lo mejor estudiando Derecho, vas para el tema de emprendedor así, es El rinoceronte de Scott Alexander. Básico. No te va a tomar a lo mejor más de 2 días, 3 días, si le echas muchas ganas en un día lo lees, pero es un libro que te va a hacer entender cómo hay que vivir la vida. No como vaca, como rinoceronte. Ah, mira, interesante. Yo no lo he leído, está bien, vamos a buscarlo. Oye, otro favor, recomiéndanos un lugar para desayunar en Puebla. Yo, humildemente, me encanta un restaurante que está en Cholula, está justo frente a la pirámide, donde encuentras en noviembre, ¿cómo se llaman estas flores que crecen? ¿El cempasúchil? El cempasúchil, es como un sembradío, y está justo la pirámide de frente, se llama Ches Marie, así se escribe, Ches con Z, Ches Marie, riquísimo.
pidan la crepa de mascarpone. Uf, qué delicioso. Ay, no, está bien, vamos a ir. Hay que ir. Hay que probar. Es buena recomendación, hay que probarla. Bueno, Pati, ya por fin lo logramos, vamos cerrando el episodio. Súper. Oye, ¿nos quieres compartir tus redes sociales? ¿Dónde te encontramos? Súper. Búsquenme en TikTok como abogada Patricia Vázquez. Abogada Patricia Vázquez. Y les voy a aparecer. Ahí están mis videos. Comparto a veces un poquito del día a día, comparto consejos, tips, tanto para abogados, no abogados, un poquito de mis clases, etcétera. Y luego me quejo de los servidores públicos, casi no, pero pues las risas no van a faltar. Perfecto. Ahí te encontramos entonces. Así es. De hecho, lo vamos a dejar aquí en el episodio, tus datos, todo, para que se dirijan ahí directamente contigo y te puedan contactar y, pues, no sé, una asesoría, algo, todo puede pasar, ¿no? Para que te contacten. Oye, pues bueno, para terminar, te agradezco muchísimo tu presencia, tu tiempo y todo lo que compartimos, estuvo muy padre. Súper divertido, muchas gracias, Isma. Que no sea la última. No, de hecho, parte 2, 3, 4, 5. De hecho, de lo que hablamos al principio, yo creo que vamos a tener que hacer próximamente una segunda parte porque tenemos que entrar más las dudas que salgan en la segunda parte. Perfecto. Así Ya estamos. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos para la próxima. Recuerden seguir en nuestras redes sociales, Ismael Mota, abogado, el defensor. Ahí nos encuentran en Facebook, Instagram, en YouTube. Ahí síganos, comenten por favor qué les interesa, a quién quieren que invitemos y ahí los leemos. Gracias.